Bien, vamos a continuar con la parte de estática de fluidos. Habíamos quedado la anterior clase en empuje y flotación. Bueno, nos faltaba ver la parte de Arquímedes y luego del principio de Arquímedes entrábamos a fuerzas sobre compuertas. Bueno, en este libro de Serway hay un ejercicio sobre fuerzas sobre un dique, pero aquí lo hace con integrales y demás, que no está mal, más bien está súper, pero nosotros más que esto vamos a utilizar directamente unas formulitas que seguramente el docente ya les ha mostrado. Pero antes de hacer eso de fuerzas, veremos el principio, ¿dónde estamos? De Arquímedes. Denme un momento. Bueno, este es interesante, ¿no? Bien, veremos este ejercicio del libro, a ver si, bueno, lo podrían haber visto, pero lo volveremos a estudiar, ya que es metódico, ¿no? Bien, nos dice supuestamente, ¿no? A Arquímedes se le pidió determinar si una corona hecha para el rey consistía de oro puro. De acuerdo con la leyenda, él resolvió este problema al pesar la corona primero en el aire y luego en el agua, como se muestra en la figura, ¿no? Ahí está, primero lo ha pesado en el aire, a ver, su peso es real, y luego en el agua, un peso aparente, ¿no? Cuando está en el agua. Suponga que la lectura de la balanza es 7,84 newtons cuando la corona está en el aire, ¿no? 7,84 newtons está, bueno, la tensión, digamos, ¿no? En el hilo, el peso que está generando esta corona es 7,84 newtons. Y cuando la corona, esto es cuando la corona estaba en el aire. Y cuando está en el agua, dice que este medidor, bueno, esta romana, digamos, ¿no? Más o menos, marca 6,84 newtons. ¿Y por qué? A ver, cuando está en el aire, esta corona tiene un peso y dice que es 7,84 newtons, así marca, pero cuando está en el agua marca 6,84 newtons. ¿Por qué ha disminuido su peso? ¿Ha perdido masa? No, sucede que no. Sucede que esta corona tiene un peso, pero pues ya la fuerza neta sobre esta cuerda, digamos, ya no es la misma, porque sobre esta corona ya ahora está actuando una fuerza en sentido vertical hacia arriba, que es el empuje, ¿no? Este empuje B, que pues nosotros le damos el nombre de E también. Entonces miren las fuerzas que había al principio, la tensión uno y la fuerza de gravedad. Bueno, este es el peso de la corona, ¿no? La fuerza gravitatoria. Y ahora cuando está sumergida hay el empuje, la tensión, la nueva tensión que sería 6,84 y la fuerza gravitatoria de la corona. No, solamente ha medido esos dos. Y ahora con esos dos puede determinar la densidad de la corona para ver si es de oro o no es de oro. Entonces aquí el libro lo hace muy interesante. Miren, lo primero que hace es conceptualizar, categoriza el problema, ¿no? A qué corresponde y demás. La corona la clasifica con una partícula en equilibrio, para no estar analizando torques y demás. Después analizar, ¿no? Cuando la corona está suspendida en el aire, la lectura tal, es la balanza, la lectura en la balanza es el verdadero peso, ¿no? Esa es la tensión 1. Bien, eso es lo que yo les he explicado. Luego disminuye por el empuje, ahí está. Ahora sí, el modelo de la partícula en equilibrio. En el agua, ya, en este caso del agua, igual va a estar en equilibrio, ¿no? Ya no hay aceleración, no hay nada. Se ha sumergido la corona, ha aparecido el empuje y se ha quedado en equilibrio. Bien, entonces las fuerzas que están actuando en esta parte del sistema es el empuje, la tensión 2 hacia arriba, ¿no? Las fuerzas hacia arriba y la fuerza hacia abajo, que es la fuerza del peso. De aquí lo que hace es se despeja el empuje, dice que va a ser la fuerza del peso menos la tensión 2. Después, ¿qué más? Ah, bueno, la formulita del empuje, ¿no? Ya que la fuerza de flotación es igual a la magnitud del peso del agua desplazada. Bien, ¿qué es el empuje? Si todo recordaremos, es el peso del agua desplazada, ¿no? Entonces, o desalojada, también habíamos dicho la anterior clase, ¿no? Es cierto, es densidad, gravedad por volumen, ¿no? Densidad, gravedad por volumen es el empuje. Y ahora, por volumen del agua desplazada. Y ahí está. Miren, el empuje es densidad del agua por gravedad por el volumen de agua desplazada, donde el volumen de agua desplazada, ¿no es cierto? El volumen de la cantidad de agua que está ocupando esta corona ha hecho rebalsar una cantidad de agua, ¿no es cierto? Ese es el agua desplazada. El volumen desplazado es el volumen de agua desplazada. Y rho de A es su densidad, la densidad del agua. También el volumen de la corona, volumen de corona es igual al volumen de agua desplazada. Bien, ¿a qué se refiere eso? Esta corona, al entrar a este recipiente, ha hecho rebalsar una cantidad de agua y ha entrado a esa cantidad de volumen. ¿No es cierto? Entonces, la cantidad de volumen que ha entrado es la misma cantidad de volumen que ha salido, por tanto, el volumen de la corona es lo mismo que el volumen de agua desalojada. Ahí está.
por lo que la corona está completamente sumergida. Claro, porque la corona está sumergida totalmente, entonces el volumen de la corona va a ser el volumen de agua desplazada, desalojada. Bien, está completamente sumergida, entonces el empuje es densidad de agua, gravedad por volumen de corona. Es lo mismo que el volumen de agua desplazada. Después, ¿qué más? Hace una serie de relaciones. Esto es metódico. Primero, miren, se despeja el empuje, hace estas relaciones. Y después, la densidad de la corona mediante la ecuación. Densidad de corona es masa de la corona sobre volumen de la corona. ¿Por qué hace esta relación? Porque miren, para hallar el volumen de la corona y demás, ¿no? Entonces, aquí está multiplicando miembro a miembro por la gravedad. Pero aquí, miren, le aparece volumen de la corona por gravedad. Aquí tenemos lo mismo, volumen de la corona por gravedad. Esta densidad del agua lo manda al otro lado a dividir. Y volumen de la corona por gravedad es empuje sobre densidad del agua. Aquí arriba se queda así nomás. Esta densidad del agua lo manda arriba a multiplicar por extremos y medios, le queda esto. Pero el empuje es lo mismo que fuerza de peso menos la tensión 2. Ahí está. Y miren ustedes que ya y hay algo más. La densidad del agua sabemos que es 1000 kilogramos metro cúbico y masa de la corona por gravedad es pues el peso de la corona. Y el peso de la corona es pues el peso cuando está sin sumergirse. Este peso en la primera figura dice que pesa 7.84 newtons. Entonces aquí este pedacito de masa de la corona por gravedad es pues el peso de la corona y eso es 7.84 newtons. Y el empuje es fuerza gravitatoria, eso es el peso de la corona menos T2, pero T2 es la tensión en la cuerda. A ver, T2 es la tensión en la cuerda cuando la corona está sumergida. Y eso dice que es 6.84 newtons. Entonces, ahí está, 6.84 newtons. Entonces, miren ustedes que todo aquí para la densidad de la corona, todo lo ha llevado a función de peso de la corona y peso de la corona sumergido. Y esto es la densidad del líquido, o sea, la densidad del agua. Y miren, con esos datos hallaron la densidad de la corona le había salido 7.84 por 10 a la 3 kilogramos metro cúbico. Y aquí está su análisis, ¿no? De la tabla 14.4, bueno, debe tener una tabla 14.4 con densidades. Se ve que la densidad del oro es 19 por 3 por 19.3 por 10 a la 3. Por tanto, Arquímedes debió informar a Jay que lo habían engañado. Miren, la densidad que él ha hallado es 7.84 y la densidad real del oro es 19.3, ¿no? Entonces está muy bajo. Entonces lo habían engañado al rey. La corona estaba hueca o no estaba hecha de oro puro. Entonces, interesante. Y sí, aquí hace un caso especial. A ver, veremos esto más. Suponga que la corona tiene el mismo peso, está hecha de oro puro y no está hueca. Ya está hecha de oro puro. Entonces aquí ya nos da la densidad de la corona. ¿Cuál sería la lectura de la balanza cuando la corona estuviese sumergida en agua? Ya, entonces, para este primer inciso, la densidad de la corona le ha salido 7.84. Ya, pero esto no es, con esa densidad no es pues oro esta corona. Pero aquí hay un caso especial. Bueno, no caso especial, hay otra cosa. Dice, ¿qué pasaría si ahora la corona sí fuese de oro puro? Entonces, ¿cuánto sería la lectura en la balanza? Dice, ¿no? En esta romana, en esta balanza, ¿cuánto va a ser la lectura si ahora la corona es de oro puro? Entonces, pues podría haber aplicado aquí directamente, ¿no? Miren, esta es la lectura de la corona en el aire, esta es la densidad del agua, esto es la lectura de la balanza cuando está sumergido, entonces esta sería la incógnita. Y ahora dice si la corona estuviese hecha de oro totalmente, entonces aquí ya conoceríamos la densidad de la corona, entonces habría que despejar. Bueno, eso es lo que sería más rápido, pero a ver aquí cómo lo hace. La fuerza de flotación sobre la corona es densidad del agua, gravedad por volumen de agua desplazada, es lo mismo que densidad del agua por gravedad por volumen de la corona, porque el agua desplazada es lo mismo que el volumen de la corona. Volumen es lo mismo que masa de la corona sobre densidad de la corona. ¿Qué más? Esta gravedad lo mandará a multiplicar. Aquí voy a tener masa de la corona por gravedad. Esto es peso de la corona. Peso de la corona es 7.84 newtons. La densidad del agua es 1 por 10 a la 3, o sea, 1000 kilogramos metro cúbico. Y la densidad de la corona ahora sí conocemos. La densidad de la corona es em, aquí está, 19.3 por 10 a la 3. ¿Listo? Ahora el empuje había sido 0.406 newtons. De esta relación de aquí arriba, del diagrama de este pedazo de figura, habíamos hallado que el empuje es fuerza gravitatoria menos T2. Pero de aquí yo me quiero despejar T2. T2 va a ser fuerza gravitatoria menos empuje. Y la fuerza gravitatoria es pues cuando está en el aire, es el peso de la corona. El peso de la corona es 7.84 newtons. Entonces, pues es lo que hace. T2 es fuerza gravitatoria menos empuje. Fuerza gravitatoria es 7.84 newtons menos el empuje que es 0.406 newtons. Entonces, si la corona estuviese hecha de oro puro,
La tensión que marcaría la balanza aquí cuando esté sumergida, si es que estuviese hecha de oro puro, sería 7,43 newtons y no así 6,84. Miren, esta lectura es si no está hecho de oro puro y si está hecho de oro puro, la tensión 2 tendría que ser 7,43 newtons. Entonces es lo interesante de este ejercicio. Bueno, solamente vamos a ver este ejercicio del principio de Arquímedes. Pasaremos nomás ya a empuje en compuertas y pues con eso vamos a terminar la clase. Hasta aquí, si tuviesen dudas, es el... A ver, nos dice... Vamos a pausar un momento. Bien, entonces, bueno, algo que quiero aclarar en este video, estamos fijando una clase extra el miércoles a las 5 a 6 de la tarde, virtual nomás. Bueno, como siempre, pues igual les voy a avisar en el grupo de WhatsApp. Bien, entonces continuaremos con este ejercicio. Ahora estamos entrando a fuerza sobre compuertas. Nos dice, es un ejercicio interesante, este es del libro de hidráulica de Robert Mott. Nos dice, en la figura se muestra una compuerta, bueno, una puerta con bisagras. Aquí tiene unas bisagras en la parte inferior y sostenida con un soporte simple en la parte superior. La puerta separa dos fluidos, a este lado está agua y a este lado está aceite de densidad, gravedad específica de 0,9 o densidad relativa también, ¿no? 0,9. La puerta separa dos fluidos. Calcula la fuerza neta ejercida sobre la puerta por el fluido de cada lado. O sea, esta agua está ejerciendo una fuerza, ¿no es cierto? Una fuerza a este costado y este aceite también está ejerciendo una fuerza en este sentido, en el sentido hacia izquierda. Después, después calcule la fuerza ejercida sobre la bisagra y sobre el soporte. Bien, esto ya es netamente la parte de estática. Bien, lo primero que vamos a hacer es directamente analizaremos las fórmulas. Esto, los fluidos, como existen presiones, ¿no es cierto? Aquí arriba va a haber una presión, más abajo va a aumentar la presión, ¿no es cierto? Entonces, las resultantes de todos estos esfuerzos, bueno, de todas estas presiones, van a ser pues una fuerza, ¿no es cierto? Y como esta compuerta es perfectamente vertical, la fuerza va a ser perpendicular a esta compuerta, o sea, va a ser una fuerza en sentido horizontal. Lo mismo para el aceite. Y bien, y las fórmulas que vamos a utilizar son estas de acá. Pero antes de eso, vamos a hacer un análisis. La densidad del agua, aquí está, nos dice que es agua, es 1000 kilogramos metro cúbico. Y la densidad del aceite, aquí nos da la densidad relativa del aceite, nos dice que es 0,9. ¿Y qué es densidad relativa? Es pues la densidad real del aceite sobre o dividido entre la densidad del agua, ¿no es cierto? Entonces, si, a ver, vamos a escribirlo incluso. No estoy ahora mismo con el tablero, con el tablero. A ver, la densidad es relativa, usualmente es relativo con respecto al agua, pero bueno, también podría decir relativo con respecto a otro líquido, pero si no dice con respecto a qué es, entonces relativo con respecto al agua. La densidad relativa es la densidad real del objeto, la densidad real del objeto, o bueno, del líquido, del fluido, ya lo que sea, dividido entre la densidad del agua, ¿no? Siempre y cuando no nos diga, ¿no? O nos diga con respecto al agua, o si no nos dice. ¿Qué tal si nos dice densidad relativa con respecto al aceite? Entonces, aquí abajo, lo que estoy escribiendo ya no sería la densidad del agua, sería la densidad del aceite, ¿no? Pero en este caso no nos dice con respecto a qué es relativo, entonces vamos a asumir que es relativo con respecto al agua. Bien, entonces yo tengo la densidad de la relativa, conozco la densidad del agua, quiero la densidad del líquido del objeto, en este caso un líquido, ¿no? Entonces quiero la densidad del aceite. ¿Qué es lo que hago? Esta densidad del agua, pues lo mando a multiplicar y voy a tener 0,9, esto es la densidad relativa, ¿no es cierto? 0,9 por 1000. 0,9 por 1000 es 900 kilogramos metro cúbico. Esa sería la densidad del aceite. Bien, entonces, vamos a mover esto. Ya. Ahora, este líquido agua va a tener una determinada altura con respecto a la base, va a generar una fuerza de agua. Este aceite también va a tener una altura con respecto a la base y va a generar una fuerza de aceite. ¿Cuál es la profundidad de esta compuerta? A ver, nos dice, em, aquí está, la puerta tiene 0,6 metros de ancho. Entonces la profundidad de esa puerta dice que es 0,6 metros. Bueno, aquí mis gráficos no están del todo bonitos porque creo que lo he hecho muy rápido durante el semestre, pero a ver, vamos a analizar. Estas rayas de colores celeste es el nivel del agua. El nivel del agua está a una altura de 2,5 metros. Ahí está, la altura del agua es 2,5 metros. Y estas rayas de color amarillo son el nivel del aceite. Y están a una altura de 2 metros. Ahí está, ¿no es cierto? Y todo esto que está con barras sería la compuerta.
Esta línea de color bueno, esta línea de color celeste podría ser bueno, no sé, el centroide. Bueno, todavía no nos interesa. La cosa es analizar alturas. Y ahora sí veremos las fórmulas que vamos a utilizar. La fuerza de un líquido, la fuerza ejercida de un fluido, bueno, la fuerza que ejerce un fluido sobre una compuerta, siempre y cuando esta compuerta sea vertical. Otro sería el caso si la compuerta estuviese inclinada. No tengo un ejercicio con eso, yo creo que lo vamos a hacer el miércoles también y unos dos ejercicios de dinámica de fluidos, pero la fuerza cuando la compuerta es vertical es la siguiente forma. Densidad, gravedad por altura al centro de gravedad por el área. Ya por el área. ¿Y cuál sería, bueno, para el agua, cuál sería la altura al centroide? A ver, entonces eso medimos desde la superficie del agua. Miren, entonces la superficie del agua, miren, a la compuerta lo está chocando, o sea, está tocando una cantidad de 2,5 metros. Y su centroide de esta compuerta, el centroide, la altura en centroide sería 2,5 dividido entre 2, ¿no es cierto? Por ahí va a pasar el centroide. Entonces la altura al centroide sería 2,5 dividido entre 2. Eso es 1,25 metros. Bien, eso sería la altura del centroide. ¿Cuál va a ser el área? El área es la parte que está mojada, como estamos haciendo para el agua, la parte que está mojada con agua. Esa sería el área. La base es 0,6, la altura 2,5. Ahí está, 0,6, 2,5. El área había sido 1,5 metros. La densidad va a ser la densidad del agua. La gravedad es 9,81. Luego, la fuerza del agua. Aquí ya no estoy reemplazando nada de datos. Ustedes lo podrían verificarlo en sus calculadoras. La densidad lo pone el 1000 por 9,81 por 1,25 por el área que es 1,5. El resultado de eso les va a dar 18.393,75 newtons. Como todos hemos trabajado en unidades del sistema internacional, pues el resultado nos va a botar igual en newtons. Bien, pero ahora la posición de esta fuerza pues no va a estar ubicada en el centro siempre de esta compuerta, su centro es a 1,25 metros, ¿no es cierto? La mitad de 2,5. Pero esta fuerza de agua no va a actuar siempre en el centro, va a actuar un poco más abajo. ¿Por qué sucede eso? A ver, de física 1 recordaremos un poquito. En física 1, en la parte de estática, ustedes habían visto la parte de cargas distribuidas, o incluso nosotros también hemos visto en la parte de elasticidad la parte de cargas distribuidas. Entonces, aquí el diagrama de presiones es más o menos parecido a un diagrama de cargas distribuidas, un diagrama de cargas distribuidas triangular. Y la resultante de estas cargas distribuidas está pues a un tercio, ¿no es cierto? A un tercio de la base, más o menos por ahí. Entonces, por eso que no actúa siempre a la mitad, actúa un poquito más abajo. ¿Y cómo vamos a saber qué tan abajo es eso? Pues aplicando esta forma. Ese punto donde está actuando la fuerza se llama centro de presiones. Entonces, desde aquí hasta la fuerza, miren, desde el nivel del agua hasta la fuerza resultante es una altura y se llama Y al centro de presiones. Es lo mismo que Y al centro de gravedad más la inercia centroidal de la compuerta, de la parte mojada, sobre Y al centro de gravedad por el área. Ahora, ¿qué es la inercia? La inercia del área de la parte mojada. Todo con la parte mojada nomás. Miren, aquí la parte mojada con agua, porque todavía no estamos analizando aceite, solamente agua. De la puerta, de la compuerta, la parte mojada es esta sección rectangular, ¿no es cierto? Este pedazo rectangular. Entonces, su inercia de esto, inercia centroidal, la inercia centroidal de esto sería base por altura 2,5 al cubo sobre 12. Para un rectángulo, la inercia es base por altura al cubo sobre 12. ¿Ok? Entonces, esa sería la inercia. Reemplazando esto les va a salir 25,32 avos. Y finalmente, todo ya conocen, la inercia es dato y al centro de gravedad es 1,25 metros, porque el centro de gravedad de esta parte, la parte que está mojado con agua es 1,25 metros. Ese sería el centroide de la parte que está mojado con agua. Listo, entonces ya tenemos la inercia y el centro de gravedad es 1,25 metros, ¿no es cierto? Altura del centroide es lo mismo. El área es 1,5 metros, reemplazan tal, 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 ahí está, ¿no? Y el centro de gravedad es lo mismo que h al centro de gravedad, lo mismo que esto, 1,25 metros. Entonces el y al centro de presión les va a salir 1,6667 metros. Es lo mismo que 5 tercios. Bien, esto es el y al centro de presiones. O sea, esta fuerza de agua está actuando, está actuando a 1,6, bueno, 1,6 metros, ¿no? Y miren, el centroide está a 1,25, más arriba todavía, ¿no? Hasta ahí está el centroide y la fuerza está actuando más abajito del centroide. Y claro, pues tiene sentido porque por el diagrama que les había mostrado antes, ¿no? Es una carga triangular, así.
Bien, entonces continuaremos. Esta nomás sería, miren, ya tenemos la fuerza y su punto de ubicación. Está a una altura desde la superficie del agua a 1.6. Desde la superficie del agua medimos 1.6 metros hacia abajo y ahí está actuando la fuerza del agua, que es 18.393.75 newtons. Lo mismo para la fuerza de aceite, pero ahora las cosas van a cambiar un poco, porque el área va a cambiar, el Y al centro de presión va a cambiar, el Y al centro de gravedad va a cambiar, la fuerza del aceite también va a cambiar, muchas cosas. Bien, a ver, el aceite ya no tiene la misma altura que el agua y tampoco tiene la misma densidad, entonces muchas cosas van a cambiar. Vamos a ver, para el aceite, lo mismo, la fuerza es lo mismo que densidad, gravedad, altura al centroide por el área. Pero ahora, ¿cuál va a ser la altura al centroide? Ahora sí, la parte que está mojada con aceite. Lo voy a tratar de pintar, pero se va a borrar. A ver, la parte mojada con aceite sería este pedazo de la compuerta. Miren, ese pedazo. Ya no la parte de arriba, solamente ese pedazo. Entonces, la parte que está mojada con aceite sería, el área de eso sería base 0.6 por altura, 2, ¿no? Entonces, ese sería el área y su centroide estaría a la mitad del 2, ¿no es cierto? La mitad del 2 es 1 hacia abajo, ¿no? Entonces, a una distancia de 1 metro desde el nivel de la superficie del aceite, a 1 metro, hasta ahí, a 1 metro estaría su centroide, solamente de la parte que está mojado con aceite. Ya, entonces, necesito que quede claro. Ahora lo mismo, miren, la fuerza es lo mismo que densidad del aceite, gravedad, altura al centroide, eso es 1 metro, como les había mostrado, ¿no es cierto? Si la altura total mojada es 2, la mitad va a ser 1 metro, ahí está el centroide. Por el área es base 0.6 por altura 2 metros, lo que les había mostrado. La altura de la parte mojada solamente es 2 metros, entonces la altura va a ser 2 metros, es 1.2. Entonces la fuerza del aceite, reemplazando todo aquí, la densidad del aceite es 900, gravedad 9.81, H es 1, A es 1.2, reemplazando todo, la fuerza del aceite había sido 10.000. Entonces miren la diferencia. La fuerza del agua había sido 18.000 y la fuerza del aceite solamente es 10.000. Entonces, claro, miren, el agua tiene todavía mayor altura y mayor densidad, entonces va a tener mayor fuerza. Pero el aceite tiene menor altura y menor densidad, entonces va a generar menor fuerza. Y claro, pues la diferencia es 8.000 newtons. Entonces, está bien. Ya. ¿Y a qué posición está actuando esta fuerza de aceite? Desde la superficie del aceite. ¿A qué posición va a estar? Pues a una posición y al centro de presiones. Formulita, es lo mismo que y al centro de gravedad más inercia centroidal sobre y al centro de gravedad. Esto es centro de gravedad, ya no se van a confundir, esto es centro de gravedad por el área. Ahora, la inercia. La inercia es base por altura al cubo sobre 12, pero ¿cuál va a ser la altura? Solamente lo que está mojado con aceite, porque ahora estamos haciendo con aceite. Entonces la altura de esto va a ser base, bueno, la base es 0,6 y la altura es 2 metros. Entonces va a ser 0.6 por altura 2 metros al cubo sobre 12. Ahí está, la inercia es base por altura al cubo sobre 12, dividido entre 4. Bueno, eso es sobre 12, no es dividido entre 4. Eso es 0.4, el resultado. Bien, se conoce la inercia, se conoce y el centro de gravedad es 1 metro. Después el área se conoce es 1,2. Reemplazamos en la formulita y nos queda que y el centro de presiones había sido 1.333333 metros. O sea, miren aquí, el centroide de esta parte de aceite había estado a 1 metro desde la superficie del aceite. Ahí está el centroide de la parte mojada con aceite. Pero ahora, de todo, de la fuerza que está ejerciendo el aceite sobre la compuerta, está a una altura de 1.3. Siempre va a estar más abajo del centroide, ¿no? Más abajo del centroide siempre. Si el centroide está a 1 metro, la fuerza que está generando este aceite está a 1.3 metros, más abajo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso nomás es. Ahora ya tenemos las fuerzas, las ubicaciones, y eso es lo que nos pedía el ejercicio, ¿no? Nos dice, calcule la fuerza neta ejercida sobre la fuerza del fluido. Bueno, calcule la fuerza neta ejercida sobre la puerta por los fluidos, ¿no? Por los fluidos de cada lado. Ya están las fuerzas y todavía hemos calculado sus posiciones más. Listo. Ahora, ¿qué más nos pide esto? Calcule la fuerza ejercida sobre la bisagra y sobre el soporte. Bien, aquí creo que solamente lo he hecho sobre la bisagra, sobre el soporte. Ah, bueno, incluso creo que lo he hecho sobre el soporte más. Bien, a ver, ¿qué es una bisagra? A ver, aquí está, la bisagra. Es una articulación, ¿no es cierto? No va a generar reacciones de momentos, o sea, no va a generar torques. Es como un pivote. Entonces, y aquí este soporte también solamente va a generar reacciones horizontales. Entonces, miren, todo esto lo he vuelto a dibujar abajo.
Aquí está, miren, ahí está la altura del agua, estaba a 2,5 metros, la fuerza del agua y su punto de aplicación a 1,66 metros desde la superficie del agua. Después la altura del aceite, perdón, la altura del aceite es 2 metros, la fuerza del aceite es, ahí está, y su punto de aplicación está a 1,33 metros de la superficie del aceite. ¿Qué más? Aquí hay una altura de 0,3. Esto es del gráfico. Miren, si todo esto es 2,8 metros desde aquí hasta aquí, y esto es 2,5 metros, lo que quede va a ser 0,3 metros, ¿no es cierto? Entonces, esto es 0,3 metros. Después, aquí tenemos una horizontal aquí, en esta articulación, una horizontal en O, una reacción vertical en esta misma articulación. No hay más reacciones, no hay momento, no hay nada, porque es una articulación nomás. Después aquí estaban los soportes. Solamente este soporte va a generar reacción horizontal. No va a generar ni reacción vertical, porque miren, puede subir, puede bajar nomás, ¿no? No hay más. Y tampoco va a generar momento, porque son pivotes, miren, el simbolito. Son pivotes, no va a generar momento. Solamente reacciones horizontales. Una horizontal ahí arriba, una horizontal en E. No sé por qué le habré puesto el nombre de E. A ver. Bueno, es una horizontal ahí arriba, no una horizontal en E. Bien, entonces hay que hallar la horizontal en E, hay que hallar la horizontal en O, la vertical en O. ¿Y cómo se hace eso? Pues estática nomás. Bien, si se corta la reunión, ingresamos al mismo link, por favor. O bueno, hasta aquí pausa el video.